uno de los contenidos más importantes que tenemos en esta asignatura es precisamente este que menciona la responsabilidad de los profesionales de la construcción, sean estos profesionales de la arquitectura, la ingeniería o de las tecnicaturas. Antes que nada tenemos que entender que asume responsabilidad quien se tiene que hacer cargo. Es responsable el que se hace cargo. ¿Cargo de qué? Cargo de las consecuencias de sus propias acciones o bien de las consecuencias de las acciones realizadas por otros que están bajo su cargo, por así decirlo. Esto es el concepto de responsabilidad a nivel general. El propio Código Civil y Comercial, en uno de sus artículos, en este caso el 1725, menciona que justamente cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. En este primer párrafo se dice que cuanto más alguien tenga que ser prudente al obrar, cuanto más conozca, cuanto más cuidados tiene que tener, mayor es el grado de responsabilidad que asume, mayor es la responsabilidad que se le debe exigir. ¿Por qué? Porque si está obligado a obrar con una diligencia especial o distinta al resto de las personas, cambia también su sentido de la responsabilidad. ¿Mm? Bien. El profesional tiene responsabilidades que podemos decir que se establecen en determinados momentos. Un momento sería en las etapas previas a la realización de tareas profesionales, es decir, en las etapas previas a la contratación. Puede ser que estemos realizando tratativas preliminares y si esas tratativas preliminares conducen a lo que es la concreción del contrato, ahí decimos que hay momentos en los cuales podrían llegar a asumirse responsabilidades. Lo vamos a ver ahora en pocos minutos. También tiene responsabilidad el profesional mientras esté realizando el proyecto de la obra y, por qué no, también mientras la obra se construye, es decir, en el momento en que la obra está siendo dirigida por él. Terminada la obra, si en esta obra va a haber un plazo de garantía para que se verifiquen vicios ocultos, decimos que entre que terminó la obra, que es cuando se produce la entrega provisional o recepción provisional de la obra, hasta lo que sería la entrega definitiva o también llamada aceptación de la obra, vamos a decir que ahí tenemos un tiempo que también, aunque la obra esté terminada, se verifica la responsabilidad del profesional por lo que puede haber realizado de manera incorrecta. Y también decimos que después de la entrega definitiva en adelante, y por un lapso acotado que después veremos, también tendrá responsabilidades que asumir cualquier profesional de la construcción. Estos son, si se quiere, los momentos en los cuales hablamos de la asunción de la responsabilidad. Ahora, si tenemos que hablar de lo que sería el orden de la responsabilidad, estamos hablando siempre de la compartimentación de la responsabilidad en función de las ramas del derecho. La responsabilidad civil es una responsabilidad que tiene por fin resguardar el patrimonio. Distinto es la responsabilidad penal que tiene por fin tutelar el mayor bien jurídico protegible, que es la vida humana y la salud humana. Y otro tipo de responsabilidades pueden ser las responsabilidades que se asumen a nivel administrativo ante los consejos y colegios profesionales que nos nuclean, las responsabilidades que podemos asumir ante los organismos tributarios, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo con lo que es la responsabilidad civil, en este caso, vamos a ver cómo se verifica.
Vamos a decir que la responsabilidad civil tiene estos tipos que vamos a mencionar ahora, que acá los estamos estableciendo de una manera rápida: precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. Y deberíamos decir que, restando la última, lo que vemos allí es que estamos hablando de un tipo de responsabilidad que, si vamos al caso, es contractual. ¿Por qué? Porque el incumplimiento del contrato, si se verifica que se produjo, eh, la parte afectada puede reclamar por dicho incumplimiento a la otra parte. Ahora bien, nos encontramos muchas veces que puede existir responsabilidad antes de la suscripción del contrato, que es cuando mencionamos aquí, por ejemplo, qué ocurre cuando de manera intempestiva o inesperada se han interrumpido tratativas para llevar adelante un acuerdo. Entonces esto, en la medida que se verifique responsabilidad, puede llegar a ser demandado por aquella persona que resulte afectada. Ahí podemos hablar del supuesto de la responsabilidad precontractual. Un caso que se puede suscitar, no sé, en un problema que se suscite al hacer un estudio de factibilidad, por ejemplo. Y también podemos pensar en la responsabilidad postcontractual, que es cuando la obra está terminada, el contrato se hizo, pero que, bueno, supuestos que, por ejemplo, que en este caso incluyen lo que sería uno de los mayores defectos que tiene la obra, que es la ruina, que después lo vamos a ver. Y que obviamente esta responsabilidad postcontractual subsiste acotadamente en el tiempo. Fuera de lo que es el contrato está la responsabilidad extracontractual. Lo que ocurre es que cuando estamos hablando de algo que está fuera del contrato, pensamos, ¿cuál es el supuesto por el cual yo me tengo que hacer cargo de algo, de las consecuencias de una acción que yo realicé respecto de alguien con el cual yo no tengo ningún contrato celebrado? El ejemplo más preclaro sería el accidente de tránsito. El ejemplo más claro sería que yo estoy haciendo una reparación en mi casa sobre un muro divisorio, no hice las cosas debidamente, rompí toda la pared y las grietas, las rajaduras aparecen del lado del vecino y que viene con justa razón a reclamar. ¿Mm? Ahí estamos hablando del supuesto de la responsabilidad extracontractual. Cuando estamos hablando de los plazos de prescripción, estamos hablando de los plazos para reclamar por estas situaciones de daño o generadas por incumplimientos, por ejemplo, como los que vimos recién. El Código Civil y Comercial establece en un artículo un plazo genérico de 5 años, pero aclara el código que si este es un plazo que se toma siempre y cuando no exista un plazo menor, es decir, siempre y cuando no exista un plazo distinto, que puede ser mayor o menor en la legislación. Entonces, ¿qué decimos? Que todo aquello que tiene que ver con el contrato, o el precontrato, o el postcontrato, prescribe a los 3 años. Igual tiempo se toma para la responsabilidad extracontractual. El actual régimen del Código Civil y Comercial unificó los reclamos en 3 años. Este es el plazo de prescripción de las acciones, 3 años. ¿A quiénes se le reclama responsabilidad? Bueno, en este caso vamos a ver que todo, digamos, tiene que ver en función del rol que las partes tengan. Porque, por ejemplo, en una responsabilidad precontractual a nivel genérico, por incumplimiento de cualquiera de las partes, cualquier parte se puede reclamar una con otra. El proyectista le puede reclamar al comitente porque no le paga. Y el comitente le puede reclamar al proyectista porque, por ejemplo, no ha cumplido sus obligaciones correctamente. Todo lo que tenga que ver con lo postcontractual tiene que ver con lo que sería el funcionamiento de la obra.
y en este caso se le reclama a quien haya construido, dirigido, proyectado la obra, y todo lo que es extracontractual, siempre y cuando estamos hablando de construcción, podemos pensar que se le puede reclamar por daños que sufre un inmueble. Si mi inmueble sufre daños porque al lado se está construyendo una obra, yo le puedo reclamar tanto al propietario como a la constructora, como a la dirección de obra, o como a cualquier otra persona que esté de alguna manera interviniendo en la construcción de esa obra. ¿Qué es esto? Vicio, ruina. Estamos hablando de defectos. Defectos que en este caso puede llegar a presentar la obra. Pero para hablar de estos defectos de la obra, vamos a entender cuál es la entidad y cuál es el alcance de cada uno de ellos. Primero y principal, vamos a hablar qué es el vicio. El vicio, dijimos que es algo defectuoso, es algo que es imperfecto o de mala calidad. Algo está viciado cuando tiene mala calidad, cuando está mal hecho. Ahora bien, vamos a ver que el vicio se puede clasificar según su manifestación o según su naturaleza. Según su manifestación es el vicio tal como se presenta. Tal como se presenta. Por ejemplo, ¿cómo se puede presentar el vicio? A simple vista, vemos que algo está mal hecho porque es aparente. O vemos que algo está mal hecho, pero está oculto. ¿Qué quiere decir? No se ve a simple vista o apareció ese defecto luego de la entrega de la obra. Vamos a los ejemplos. Un caso de vicio aparente sería azulejos mal colocados. En el mismo momento de recibir la obra, se pretende que alguien reciba un baño con azulejos mal colocados. Y está a la vista eso. En cambio, el vicio oculto es el vicio que en el momento de recibir la obra no se manifiesta, no se ve, pero puede llegar a aparecer con posterioridad a la recepción de la obra. ¿Durante cuánto tiempo? Y durante un cierto tiempo, pero en algún momento va a aparecer, ¿sí? Bien. Según su naturaleza, estamos hablando de cómo se originó ese vicio. Y acá estamos hablando de casos tales como los vicios de construcción de materiales, vicios de suelo, vicios de plano y una categorización muy especial que es la de los vicios redivitorios. Que quiero aclarar, el vicio redivitorio no es un vicio que juega directamente en la responsabilidad profesional, pero tiene mucho que ver respecto de casos de venta de departamentos o de edificios a estrenar. Avancemos con esto. El vicio según su naturaleza. El vicio de construcción es la mala praxis de obra. El vicio de material implicaría utilizar un material que no es apto. El vicio de suelo implica, en este caso, no atender a la situación del suelo respecto del partido tecnológico estructural necesario para que la obra se desarrolle como corresponde. Vicio de plano, bueno, tiene múltiples manifestaciones, es decir, podemos pensar en errores de mensura, en un mal cálculo estructural, una mala resolución técnica, o bien podemos llegar a pensar una obra que a lo mejor fue muy bien proyectada desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de las observancias de las normas edilicias es totalmente defectuosa. Entonces, por lo tanto, ahí estamos hablando de que estos serían los orígenes de los vicios. ¿Está claro? Como para entender, por un lado, el vicio según su manifestación, que era si era aparente oculto, o su origen o naturaleza, que es esto que estamos viendo aquí. Construcción, materiales, suelo y plano. Cuando estamos hablando de los vicios redivitorios, estamos hablando siempre de
situaciones que se producen con respecto a la enajenación de cosas, en este caso a la venta de cualquier otro tipo de elemento, de objeto, que no necesariamente tiene que ser una obra de arquitectura, pero que sí obviamente se, digamos, encuadra perfectamente. Es decir, es vicio redivitorio algo que hace a la cosa impropia, impropia para ser utilizada por una razón estructural o funcional, y que esto se torna de tal manera que el comprador, de haberlo conocido, de haber conocido la existencia de este vicio, o no lo hubiese comprado, o directamente hubiese pagado menos por la cosa. ¿Mm? Entonces, en este caso, digamos, podemos llegar a decir que así como en el resto de las, digamos, de las situaciones de vicio, el comitente podría demandar por vicios ocultos a la constructora, a la dirección de obra, proyectista, etcétera. En el caso del vicio redivitorio, se trata de una situación en la cual se debe reclamar a quien haya vendido esa cosa con el vicio. Sigamos con la responsabilidad civil. Vamos a hablar ahora de la ruina. ¿Qué pasa con la ruina? En principio decimos que la ruina se da o sobreviene cuando una cosa se cae, se desmorona, cuando ve afectada su supervivencia. Pero también aquí vemos que en la parte, en esta frasecita final que dice y o su pleno uso, vamos a ver también que la ruina no necesariamente implica la obra inestable o la obra con riesgo de caerse o ya caída, sino de aquella obra que es inutilizable en función de la entidad de los defectos que tiene. La ruina la vamos a clasificar también según su alcance y según el momento en el cual se produjo. Sigamos. ¿Cómo es el caso de la ruina según su alcance? Puede ser ruina total o parcial. Parte de la obra se comprometió o toda la obra se vio totalmente comprometida. Y también vemos esta otra situación que se da cuando la ruina se pudo haber producido con anterioridad, o sea, estamos hablando de algo que ya pasó, o algo que todavía no pasó. O sea, cualquiera diría, pero si esto no se vino abajo, no entró en ruina, pero podemos decir, está por colapsar, está entrando en ruina, y cualquier profesional, desarrollando una mínima capacidad predictiva respecto al comportamiento de un elemento, de un objeto, puede llegar a determinar que estamos frente a una situación que puede llegar a ser problemática o riesgosa para un elemento determinado de la arquitectura. ¿Sí? Entonces decimos que no hace falta que la ruina se haya producido, sino que podemos decir que la amenaza de ruina juega con idéntico efecto. No cualquier obra puede entrar en ruina. Lo precario, no. Una obra mueble, no. Un stand no puede entrar en ruina. Todo aquello que puede entrar en ruina es aquello que se considera edificio u obra destinado a larga duración y que en este caso son elementos que se acceden al terreno destinados a perdurar durante mucho tiempo. O sea, por eso decimos que no cualquier obra es la obra que puede entrar en ruina. ¿Mm? Bien. El Código Civil y Comercial refiere al caso de obra destinada a larga duración, que nos parece perfecto porque ninguna obra dura eternamente, y habla mucho sobre lo que es la obra impropia para su destino, por razón estructural o funcional. Y respecto a esto conviene aclarar lo siguiente.
¿De qué hablamos cuando hablamos de la obra impropia para su destino? Algo que fue mal proyectado, algo que, digamos, que cuyo destino actual no puede albergar, una obra que no funciona bien. El concepto de la impropiedad para el destino puede ser discutible y variado, pero vamos a ver que no es que toda situación de ruina implica derrumbe. Doctrinarios antiguos como Alberto Spota sostenía que justamente la ruina era la caída actual o inminente de una obra. Pero mucha doctrina que se desarrolló posteriormente, y que entiendo que el Código Civil y Comercial la recoge, indica que no hace falta que una obra tenga que tener algún tipo de afectación estructural, sino que puede estar la obra muy, muy degradada físicamente, que no se puede utilizar. Hasta podríamos llegar a decir que quizá deberíamos, no sé, pensar que si estoy frente a una obra tan mal hecha, pero tan mal hecha que tengo que gastar cualquier cantidad de plata para repararla, quizá creo que hasta conviene demolerla totalmente y empezar desde cero. Es decir, no se vino la obra abajo, pero repararla implica una cantidad de costos tremendos que no son fáciles de asumir. Trabajo costoso para recondicionar una obra o bien para evitar, porque no, su ruina física. Cuando estamos hablando del origen de la ruina, la causa de la ruina, bueno, puede ser idéntica causa del vicio, siempre teniendo en cuenta el grado de entidad, ¿sí? Es decir, podemos llegar a decir que el origen es el mismo, solamente que habrá que ver cómo aparece eso durante el tiempo, porque hay defectos que tardan mucho en aparecer y hay defectos que no. Siguiendo con la responsabilidad civil, vamos a ver que el artículo 1273 dice que el constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor solo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista. En principio, el constructor es el responsable por todo daño que comprometa la solidez de la obra y por lo que la hace impropia para el destino. Y la única manera que el constructor se libere es que pruebe que él no tuvo nada que ver. O sea, probar la incidencia de una causa ajena. Ejemplo, se vino abajo el techo y si el constructor prueba que ese techo estaba sobrecargado, evidentemente esa es una situación que le puede llegar a diluir su responsabilidad. El 1274 habla sobre responsabilidad concurrente, es decir, de la responsabilidad del constructor, y en este caso estas responsabilidades, ¿a quién las lleva? Yo no voy a leer desde los incisos A, B y C, voy a leerlos desde el B, no, desde el C, B y A. ¿Por qué? Porque esto es lo novedoso respecto de la legislación anterior. Hablamos de que se extiende concurrentemente esta responsabilidad por ruina. ¿A quién? Al director de la obra, al contratista, subcontratista, proyectista. ¿Mm? O bien, en el inciso B, personas que cumplen misiones semejantes al contratista. Y acá viene lo novedoso que lo pusieron en el inciso A, que es toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace esa actividad su profesión habitual. Un desarrollador inmobiliario. Entiendo que de esta manera el Código Civil prevé que se tiene que hacer cargo por la ruina aquellos que quizá obtengan la mayor rentabilidad de lo que es el emprendimiento inmobiliario, de obras construidas a nuevo, ¿sí? A nuevo y destinadas a su venta. ¿Está claro? Pero acá estamos pensando que el inciso A se aplica
a obras nuevas vendidas a comitentes indeterminados. ¿Mm? El tiempo para demandar esta responsabilidad por ruina lo indica el artículo 1275 en 10 años. 10 años dentro de lo que es a contar desde lo que es la aceptación de la obra. Es decir, cuando la obra fue recibida definitivamente, a partir de allí se contabilizan 10 años. Y esos 10 años son como obran a modo de garantía, aunque en realidad se lo llama caducidad por ruina. Y esto es precisamente un tiempo en el cual se tiene que producir la ruina dentro de esos 10 años para poder ser reclamada debidamente. ¿Mm? Estos 10 años es un tiempo, constituyen un tiempo que no pueden reducirse, no pueden renunciarse ni siquiera por acuerdo de partes. Es decir, está prohibido dispensar la responsabilidad por ruina. Uno puede agregarle más tiempo a esos 10 años, pero nunca se le puede reducir el tiempo, ni en un minuto. ¿Mm? Sigamos. El daño, en cuanto a su esencia, lo distinguimos de lo que es el perjuicio, porque justamente el daño es el detrimento del bien y el perjuicio es la ganancia lícita que deja de obtenerse. Ejemplo, me chocan el auto y no es lo mismo si yo utilizo el auto para pasear que si yo utilizo el auto para trabajar porque lo uso como remis. ¿Mm? Es decir, ahí tengo otros conceptos que pueden llegar a engrosar el reclamo. Me causa la obra de al lado un problema en mi casa, pero una cosa que sea mi casa y yo no vivo en el lugar y otra cosa es que yo esté viviendo allí y tengo que, por ejemplo, ir a alquilar un hotel o un departamento para justamente estar durante el tiempo en que este problema subsiste y ni hablar del tiempo en el cual tienen que repararme el problema que me generó la obra. ¿Mm? Sigamos. Cuando estamos hablando del daño, el Código Civil dice que hay que evitar causarlo, ¿sí? Hay que ser preventivo respecto del daño, es decir, hay que adoptar siempre todo tipo de medidas para evitar que un daño se produzca y si el daño ya se produjo, no agravarlo. ¿Mm? Si se produce un daño, tenemos que reparar, ¿sí? Es decir, es un imperativo de la norma civil que es el de reparar el daño. Y cuando estamos hablando de los factores de atribución, en cuanto a lo que es la responsabilidad por daño, vamos a ver que hay de dos tipos, objetivos y subjetivos. ¿Qué es el objetivo? En este caso, el objetivo, el factor de atribución objetivo, es un factor que que impone la norma. Por ejemplo, la norma dice, la responsabilidad la tiene que asumir este señor. Por ejemplo, el constructor es responsable por la ruina. Y la pregunta es, ¿cómo se libera el responsable? Demostrando, digamos, la causa ajena. En cambio, el factor de atribución es subjetivo cuando se dan situaciones de índole personal respecto de alguien que haya cometido el daño, que puede ser la culpa, que es ni más ni menos que no haber asumido cuidados que impone la naturaleza de una obligación, o cuando una persona actúa con dolo, es decir, actúa intencionadamente y de manera totalmente indiferente respecto del interés de los demás. ¿Mm? Cuando estamos hablando de la aceptación de la obra, decíamos que eh, la obra se considera aceptada tras inspección en el acto de su entrega. La recepción de obra hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa,
sin perjuicio de que deba responderse por vicios ocultos. ¿Con esto qué queremos decir? Que una vez que se recibe la obra, si no se hacen reservas de la existencia de vicios aparentes, el vicio ya queda purgado. Y en todo caso, lo único que se podría reclamar es por la aparición de vicios ocultos. ¿Mm? Se puede establecer o no un plazo de garantía. Plazo de garantía por vicios ocultos. El plazo que comienza con la recepción o entrega provisional de la obra y que termina con la recepción definitiva o aceptación de la obra. En ese lapso, que puede acotarse o no, y que puede ser fijado libremente por las partes, ello se hace precisamente para que la obra verifique bien. Si la obra tiene algún tipo de inconveniente, el contratista o su responsable deberá reparar aquella parte de la obra o instalación que esté funcionando mal. ¿Mm? Cuando hablábamos acerca de lo que eran los vicios en cuanto a lo que es la obra, decimos que cuando que se establece un plazo de garantía, ¿m?, para que se compruebe el funcionamiento de la obra, la recepción siempre va a ser provisional y no hace presumir la aceptación. Obvio. ¿Por qué? Porque así se entiende que si hay un plazo de garantía, si se recibe la obra, nunca va a ser de manera definitiva, sino provisional. Y en todo caso, cuando termine el plazo, ahí estaríamos en la recepción definitiva. Ahora bien, hay momentos en los cuales decimos que, bueno, si se trata de vicios que en este caso no tienen nada que ver con la ruina, ¿no?, y quizá no se haya pactado un plazo de garantía, el contratista queda libre por los vicios aparentes, pero puede responder por vicios ocultos. ¿Mm? Es decir, vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, con la extensión y en plazos previstos para la garantía por vicios ocultos prevista en los artículos 1054 concordantes. Esto decimos que se entiende así. Hay una recepción provisional que no implica la aceptación. ¿Está? Justamente cuando estamos hablando del plazo de garantía, ¿sí?, este plazo de garantía se pauta, ¿para qué? Se pauta para que la obra esté funcionando de manera adecuada, para que la obra esté funcionando bien, ¿sí?, y que dentro de ese lapso libremente fijado entre el comitente y el contratista, que puede ser plazos que van desde meses e incluso hasta años, este plazo es un plazo que justamente sirve para que la obra verifique la aparición de vicios. Si aparece el vicio, es deber del contratista su inmediata subsanación. Se dice que la obra, artículo 1270, se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747. Y cuando vamos al 747 dice el código: cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. Obvio. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa. También la obra puede llegar a destruirse o deteriorarse por situaciones de caso fortuito antes de la entrega. Esto está también previsto en el artículo 1268. Y vamos a ver que la recepción de la obra puede tener, en este caso, tres tipos, que son precisamente la recepción provisional, la recepción con reservas y la recepción definitiva.